El Sanjaco Perdido, por Saki. El capellán de la prisión entró en la celda del condenado por última vez para brindarle el consuelo que pudiera. La única consolación que anhelo, dijo el condenado, es contar mi historia en su totalidad a alguien que al menos le dé una audiencia respetuosa. No debemos extendernos demasiado sobre ello, dijo el capellán, mirando su reloj. El condenado reprimió un escalofrío y comenzó. La mayoría de la gente opinará que estoy pagando por el precio de mis propios actos violentos. En realidad, soy víctima de una falta de especialización en mi educación y carácter. Falta de especialización, dijo el capellán. Sí, si me hubieran conocido como uno de los pocos hombres en Inglaterra familiarizado con la fauna de las Hébridas exteriores, o capaz de recitar estrofas de la poesía de Camoens en el original, no habría tenido dificultad en probar mi identidad en la crisis cuando mi identidad se convirtió en una cuestión de vida o muerte para mí. Pero mi educación era simplemente moderadamente buena, y mi temperamento era del orden general que evita la especialización. Sé un poco de forma general sobre jardinería e historia y viejos maestros, pero nunca podría decirle de memoria si Stella van der Lopen era un crisantemo, o una heroína de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, o algo de Romney en el Louvre. El capellán se removió incómodo en su asiento. Ahora que se habían sugerido las alternativas, todas parecían terriblemente posibles. Me enamoré, o creí hacerlo, de la esposa del médico local, continuó el condenado. ¿Por qué debería haberlo hecho? No puedo decirlo, porque no recuerdo que poseyera ningún atractivo particular de mente o cuerpo. Mirando hacia atrás a los eventos pasados, me parece que debe haber sido bastante ordinaria, pero supongo que el médico se ve enamorado de ella una vez, y lo que el hombre ha hecho, el hombre puede hacer. Parece estar complacida con las atenciones que yo le dedicaba, y en esa medida supongo que podré decir que me alentó, pero creo que ignoraba honestamente que yo significaba algo más que un poco de interés vecinal. Cuando uno se enfrenta a la muerte, desea ser justo. El capellán murmuró su aprobación. En cualquier caso, se horrorizó sinceramente cuando aproveché la ausencia del médico una noche para declarar lo que creía que era mi pasión. Me rogó que desapareciera de su vida y difícilmente podía hacer otra cosa que aceptar, aunque no tenía la más mínima idea de cómo hacerlo. En novelas y obras de teatro, sabía que era un suceso regular, y si confundía los sentimientos o intenciones de una dama, te ibas a la India y hacías cosas en la frontera como cuestión rutinaria. Mientras tambaleaba por el camino de entrada del médico, no tenía una idea muy clara de cuál iba a ser mi línea de acción, pero tenía la vaga sensación de que debía mirar el atlas del Times antes de irme a la cama. Entonces, en la oscura y solitaria carretera, me encontré de repente con un cadáver. El interés del capellán en la historia se avivó visiblemente. Juzgando por la ropa que llevaba puesta, el cadáver parecía el de un capitán del Ejército de Salvación. Algún accidente terrible parecía haberlo abatido y la cabeza estaba aplastada y desfigurada hasta perder todo parecido humano. Probablemente, pensé, un accidente de automóvil. Y entonces con una insistencia arrolladora vino otro pensamiento, que aquí había una oportunidad extraordinaria para perder mi identidad y apartarme para siempre de la vida de la esposa del médico. Ningún viaje tedioso y arriesgado a tierras lejanas, sino un mero intercambio de ropa e identidad con la víctima desconocida de un accidente presenciado. Con considerable dificultad desvestí el cadáver y lo vestí de nuevo con mis propias prendas. Cualquiera que haya sido la ayuda de cámara de un capitán del Ejército de Salvación muerto a la luz incierta, apreciará la dificultad. Con la idea, presumiblemente,
de inducir a la esposa del médico a abandonar el hogar de su marido por alguna morada que yo administraría a mis expensas, me había llenado los billetes con una reserva de billetes de banco, que representaban una buena parte de mis bienes mundanos e inmediatos. Cuando, por lo tanto, me escurrí del mundo con el disfraz de un salvacionista anónimo, no carecía de recursos que fácilmente sustentaran un papel tan humilde durante un periodo considerable. Caminé hasta una pequeña ciudad de mercado cercana y, por tarde que fuera la hora, la producción de unas pocas monedas me procuró una cena y una noche de alejamiento en una barata casa de café. Al día siguiente, emprendí un rumbo errante de una pequeña ciudad a otra. Ya estaba algo desencantado con el desenlace de mi súbita ocurrencia. En pocas horas lo estaba mucho más. En el boletín de contenidos de un periódico local, leí el anuncio de mi propio asesinato a manos de una persona desconocida. Al comprar un ejemplar del periódico para un informe detallado de la tragedia, que al principio me había suscitado una cierta diversión sombría, descubrí que el crimen se atribuía a un salvacionista errante de antecedentes dudosos que había sido visto rondando en la carretera cerca del lugar del crimen. Ya no me divertía. El asunto se perfilaba embarazoso. Lo que yo había tomado por un accidente automovilístico era evidentemente un caso de agresión y asesinatos salvajes, y hasta que se encontrara al verdadero culpable, tendría mucha dificultad en explicar mi intrusión en el asunto. Por supuesto podía establecer mi propia identidad, pero ¿cómo, sin involucrar desagradablemente a la esposa del médico, podía dar una razón adecuada para cambiar de ropa con el hombre asesinado? Mientras mi cerebro trabajaba febrilmente en este problema, obedecí inconscientemente a un instinto secundario, alejarme lo más posible de la escena del crimen y deshacerme a toda costa de mi uniforme incriminatorio. Ahí encontré una dificultad. Probé en 2 o 3 tiendas de ropa oscuras, pero mi entrada invariablemente despertaba una actitud de sospecha hostil en los propietarios, y por una excusa u otra evitaban servirme con el tan ardiente deseado cambio de ropa. El uniforme que tan imprudentemente me había puesto parecía tan difícil de quitarse como la fatal camisa de... ya sabes, ¿se me olvida el nombre de la criatura? Sí, dijo el capellán apresuradamente, continúa con tu historia. De alguna manera, hasta que pudiera salir de esas prendas comprometedoras, no me parecía seguro entregarme a la policía. Lo que me desconcertaba era porque no se hacía ningún intento por arrestarme, ya que no había dudas sobre la sospecha que me seguía como una sombra inseparable, a donde quiera que fuera. Miradas, codazos, murmullos e incluso comentarios en voz alta de "ese es" saludaban cada una de mis apariciones, y la más humilde y más desolada casa de comidas que frecuentaba pronto se llenaba de una multitud de clientes que me observaban furtivamente. Empecé a simpatizar con el sentimiento de los personajes reales que intentan hacer unas compras privadas bajo el implacable escrutinio de un público irreprimible. Y aún así, con toda esta sombra inarticulada, que pesaba sobre mis nervios casi peor de lo que habría hecho una hostilidad abierta, no se hizo ningún intento por interferir con mi libertad. Más tarde, descubrí la razón. En el momento del asesinato en la solitaria carretera se estaban llevando a cabo en la vecindad una serie de importantes pruebas de sabuesos, y se había puesto a una 12 de parejas de animales adiestrados sobre la pista del supuesto asesino. Sobre mi pista. Uno de nuestros diarios londinenses más públicos había ofrecido un premio principesco al propietario de la pareja que me capturara primero, y las apuestas sobre las posibilidades de los respectivos competidores se generalizaron por todo el país. Los perros recorrieron un territorio de unos 13 condados, y aunque mis propios movimientos se habían vuelto a esas alturas perfectamente conocidos por la policía y el público, los instintos deportivos de la nación intervinieron para evitar mi arresto prematuro.
Hay que dar una oportunidad a los perros. Era el sentimiento predominante. Cada vez que algún ambicioso policía local quería poner fin a mi evasión prolongada de la justicia. Mi captura final por la pareja ganadora no fue un episodio muy dramático. De hecho, no estoy seguro de que hubieran reparado en mí si no les hubiera hablado y acariciado, pero el evento dio lugar a una cantidad extraordinaria de emoción partidista. El propietario de la pareja que quedó en segundo lugar era un estadounidense y presentó una protesta alegando que una nutria se había casado con la familia de la pareja ganadora 6 generaciones atrás y que el premio se había ofrecido a la primera pareja de sabuesos que capturara al asesino y que un perro que tenía un 64avo de sangre de nutria no podía considerarse técnicamente un sabueso. No recuerdo cómo se resolvió finalmente el asunto, pero suscitó una tremenda cantidad de discusión acalorada a ambos lados del Atlántico. Mi propia contribución a la controversia consistió en señalar que toda la disputa era irrelevante, ya que el verdadero asesino aún no había sido capturado. Pero pronto descubrí que en este punto no había la menor divergencia de opinión pública o experta. Había esperado con aprensión la comprobación de mi identidad y el establecimiento de mis motivos como una necesidad desagradable. Pronto descubrí que la parte más desagradable del asunto era que no se podía hacer. Cuando vi en el espejo la expresión hostigada y acosada que las experiencias de las últimas semanas habían impreso en mi otrora tranquilo semblante, apenas pude sorprenderme de que los pocos amigos y parientes que tenía se negaran a reconocerme en mi aspecto alterado y persistieran en su obstinada pero ampliamente compartida creencia de que era yo quien había sido asesinado en la carretera. Para empeorar las cosas, infinitamente peor, una tía del hombre realmente asesinado, una horrible mujer de una inteligencia obviamente baja, me identificó como su sobrino y dio a las autoridades un relato lúgubre de mi depravada juventud y de sus esfuerzos laudables pero vanos para someterme a azotes hasta el buen camino. Creo que incluso se propuso registrarme en busca de huellas dactilares. Pero, dijo el capellán, seguramente tus estudios. Ese era precisamente el punto crucial, dijo el condenado. Ahí es donde mi falta de especialización jugó tan fatalmente en mi contra. El difunto salvacionista, cuya identidad había adoptado tan a la ligera y con tan desastrosas consecuencias, había poseído un barniz de educación moderna barata. Debería haber sido fácil demostrar que mi aprendizaje estaba en un plano totalmente diferente al suyo, pero en mi nerviosismo chapucé miserablemente prueba tras prueba que se me planteó. El poco francés que había conocido me abandonó. No pude verter una simple frase sobre el grosellero del jardinero de su idioma, porque había olvidado la palabra francesa para grosella. El capellán volvió a retorcerse incómodo en su asiento. Y entonces, prosiguió el condenado, llegó el desenlace final. En nuestro pueblo teníamos un modesto club de debate, y recordaba haber prometido, sobre todo supongo para complacer e impresionar a la esposa del médico, dar una especie de conferencia esquemática sobre la crisis de los Balcanes. Había confiado en poder preparar mis datos a partir de 1 o 2 obras estándar y de los números atrasados de ciertos periódicos. La acusación había tomado nota cuidadosa de la circunstancia de que el hombre que yo reclamaba ser, y efectivamente era, se había presentado localmente como una especie de autoridad de segunda mano en asuntos balcánicos, y en medio de una serie de preguntas sobre temas indiferentes, el abogado examinador me preguntó con una repentina diabólica si podía decir al tribunal la situación de no vi pasar. Sentí que la pregunta era crucial. Algo me decía que la respuesta era San Petersburgo o Baker Street. Vacilé, miré con desamparo al mar de rostros tensos y expectantes, me rehice y elegí Baker Street. Y entonces supe que todo estaba perdido. La acusación no tuvo dificultad en demostrar que un individuo, incluso moderadamente versado en los asuntos del cercano Oriente,
nunca habría desplazado tan ceremoniosamente a Noé pasar de su rincón acostumbrado del mapa. Era una respuesta que bien podría haber dado el capitán del Ejército de Salvación, y yo la di. Las pruebas circunstanciales que relacionaban al salvacionista con el crimen eran abrumadoramente convincentes, y me había identificado inextricablemente con el salvacionista. Y así pasa que en 10 minutos más seré ahorcado por el cuello hasta que esté muerto, en expiación del asesinato de mí mismo, que nunca tuvo lugar, y del cual en cualquier caso soy inocente. Cuando el capellán regresó a sus aposentos unos 15 minutos más tarde, la bandera negra ondeaba sobre la torre de la prisión. El desayuno le esperaba en el comedor, pero primero pasó a su biblioteca y, tomando el Atlas del Times, consultó un mapa de la península de los Balcanes. Algo así, observó, cerrando el volumen de un golpe. Podría pasarle a cualquiera.